Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva y muchísimas gracias por estarnos acompañando. Realmente lo que nos motiva a seguir adelante en este programa, que ya estamos acercándonos a los 10 años de estar con usted los domingos, pues esa respuesta que recibimos, esos comentarios, esas motivaciones. Así que muchas gracias por estarnos acompañando. El objeto de este programa verdaderamente es tratar de llevarle al ciudadano en Guatemala aquellos temas importantes, aquellos invitados que realmente son contributorios y en una forma que podemos nosotros como ciudadanos el tener nuestro propio criterio en una forma educada. Hoy tengo el gusto de presentar al licenciado Carlos Cerezo Blandón. Licenciado, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor, gracias por la invitación. Habíamos platicado ya de venir al programa a conversar con usted, entonces agradezco la invitación y a las órdenes. Pues es mucho gusto tenerlo por acá. Gracias. Hemos, como usted bien lo menciona, platicado en algunas oportunidades, compartido esa inquietud que tanto usted como yo tenemos al respecto de esta nuestra querida Guatemala, de cómo hacemos para que el país sea diferente. Yo sé que usted es un catedrático universitario, un abogado de profesión y una actividad interesante e importante en esos caminos para ver cómo sacamos a Guatemala adelante. Particularmente en estas épocas que son un poco confusas, han habido pues tantos cambios, han habido tantas situaciones diferentes y, por ejemplo, en el campo político, Carlos, me voy a permitir llamarlo así, resulta que ahora lo que ha venido pasando con los partidos políticos para el ciudadano normal a veces le parece incomprensible. Bueno, ¿dónde están los partidos? ¿Para dónde vamos? ¿En qué situación estamos? Porque además el reloj no se detiene y de repente vamos a estar de nuevo enfrentando un nuevo proceso electoral. Pero ¿cómo mira usted en este momento la situación de los partidos políticos en Guatemala? Bueno, gracias por la invitación y la posibilidad de hablar con su audiencia sobre esos temas, sobre las reformas a la ley electoral, las reformas electorales que necesitan y especialmente el tema de los partidos políticos. De todos es sabido que los partidos políticos no tienen una buena reputación en este momento, son los que monopolizan hoy por hoy el tema electoral y el tema político del país, son los que proponen a los candidatos y desgraciadamente no han propuesto necesariamente a las mejores personas para que ocupen los cargos de elección popular. Una, ya sea que no tengan las cualidades para el efecto, otras porque solo son populares pero no son idóneos para los cargos, y un tercero, y tal vez lo peor del sistema en este momento, es que han propuesto personas que van a trabajar para fines particulares, ya sea propios o de otros sectores que no aparecen en la escena, pero son los que paran siendo beneficiados de las posiciones que ocupan estas personas y se convierten entonces en personas que trabajan para los fines particulares y no para el bien de la nación como debería ser, como dice la Constitución e incluso como dice el juramento que los funcionarios de elección popular toman en su momento. Entonces, el sentir de la población, como yo lo interpreto, es que quieren alternativas, quieren otra forma de hacer política, quieren una nueva visión sobre la política en el país y se han empezado a dar cuenta de algo muy importante y es que no son las instituciones como tal, digamos, no es el Congreso el malo, sino son ciertos diputados los que son el problema. No es la presidencia de la República la buena o la mala como institución, sino es quién ocupa el cargo. Y entonces ahí es uno de los puntos fundamentales que deberíamos estar tratando. ¿Quiénes van a ocupar esos cargos y por lo tanto quiénes van a ser los candidatos en un momento determinado? Y esto es un tema que no se ha estado tratando verdaderamente en las reformas electorales que están hoy por hoy en el sistema y en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque la lógica con la que está funcionando estas reformas es que los partidos políticos siguen siendo el centro del sistema electoral del país y en la práctica o en la teoría no es así. El centro de un sistema político electoral debe ser el ciudadano o ciudadana, ya sea como elector, o sea, teniendo la posibilidad de poder tener el voto libre, secreto e universal, pero también como candidato. ¿Quién puede ser postulado? ¿Quién puede ser candidato? ¿Y cómo puedo aspirar yo
a servir a mi país como funcionario electo popularmente si en un momento dado el sistema de partidos políticos actual está tan cerrado que solo está reservado para un determinado grupo de personas? Y se habla mucho de la democratización de los partidos políticos, que tal vez valdría la pena elaborar un poco en ese sentido para decir de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de democratización. Y tal vez en ese caso sería interesante decir, bueno, veamos en este momento qué sucede, por ejemplo, en un comité ejecutivo de un partido político, cómo este funciona. Luego, cómo se eligen, por ejemplo, dentro del partido político a los diferentes miembros, ya sea del consejo o de las diferentes comisiones. ¿Por planillas o qué sucede? ¿Cómo funciona actualmente estas situaciones, Carlos? Bueno, es terrible cómo funciona actualmente. He tenido alguna experiencia dentro de partidos políticos, ya sea participando corto tiempo en ellos y en segundo lugar estudiando cómo funcionan estas organizaciones. Y el primer defecto que se encuentra, o por lo menos que yo he encontrado, es que los comités ejecutivos se eligen por planilla completa. Esto significa que la planilla que gana todas las posiciones, y la planilla perdedora pues tiene dos opciones: o quedarse en el congelador dentro del partido o irse a la calle a formar un nuevo partido político, porque se cierran los espacios de oposición política y de opiniones distintas dentro del mismo partido político. Ese es uno de los primeros vicios, y no vemos que los partidos políticos actuales quieran romper con esa situación. Ni que las reformas en la ley están cambiando. Lo contemplen, exactamente. Claro. Eso no se está contemplando, se sigue manteniendo el sistema de planillas. Lo que se ha propuesto es que los cargos sean electos en forma individual, porque entonces una fuerza opositora en un partido puede ganar 2 o 3 posiciones dentro del comité ejecutivo, o puede ganar, por ejemplo, la secretaría adjunta del partido, y entonces va a tener a un secretario de una tendencia y a un secretario adjunto de otra tendencia. Ambos pueden hacer carrera política, aunque tengan sus diferencias incluso ideológicas dentro del mismo partido, pero en la situación actual no se da. El segundo tema es que una sola persona puede ocupar más de un cargo de elección dentro del partido. Entonces esto le limita la posibilidad a nuevas generaciones y a nuevos líderes de ocupar cargos, y por lo tanto, como ya dijimos, se tienen que ir fuera del partido a constituir sus propias organizaciones, porque no hay cabida para diferencia de opiniones dentro de los partidos. Y ahí es donde vemos pues esa multiplicación de partidos políticos, y vemos cómo pues personas que participan de una van a la otra. Pero es importante esa explicación que usted nos está dando, porque pues indica cómo claramente se cierra la oportunidad de que haya una oposición interna. Y para nuevas personas, y que nuevas personas puedan ir ejerciendo y haciendo carrera política dentro de un partido que tal vez por elección o por familia o por tradición escogieron tener. Miremos, por ejemplo, Estados Unidos. Dentro de los republicanos y los demócratas hay diferentes tendencias. Hay unos más liberales, otros más conservadores, pero se mantienen dentro del mismo partido, ¿sí? Incluso proponen candidatos distintos para las primarias, para la elección del candidato presidencial, en donde incluso se ve ideológicamente las diferencias de todos, pero nadie piensa en ir a constituir otro partido político, sino se mantienen dentro de la misma estructura partidaria. Pero nadie piensa en ir a constituir otro partido político, sino se mantienen dentro de la misma estructura partidaria. Y en ninguna de estas cuestiones que estamos hablando se está tratando. En la última reforma que se presentó al Congreso por parte del Ejecutivo, y en la que tuve la posibilidad de participar y la oportunidad, se logró incorporar una reforma que dice que incluso las personas que sean electas a un cargo de elección popular deben renunciar a su cargo dentro de los comités ejecutivos de los partidos. ¿Por qué? Porque el funcionario electo tiene que trabajar para el país y para la población en general, y no lo puede hacer teniendo un cargo o una posición política dentro de un partido político determinado.
Vimos en años anteriores cómo hasta la vicepresidenta del país seguía ocupando el cargo de secretario general de un partido. Entonces, ¿cómo esa persona podía representar a la totalidad de la nación si estaba representando los intereses de un partido político en particular? Claro, y como muy bien lo señala la Constitución Política del país, el presidente o el gobierno es la unidad y no puede favorecer a ningún partido político. Está escrito con toda claridad, Carlos, pero digamos de lo que usted me está comentando, los partidos políticos existen, deberían de ser, obviamente, el pilar fundamental. Usted acaba de hablar de los republicanos, de los demócratas, partidos que tienen muchísimos años de existencia. Si vamos a México, el PRI, el PAN, son partidos de una larga existencia. En Guatemala los partidos, su vida es bien efímera, bien corta, ¿no? Pero, por otro lado, así como estamos oyendo, con los cambios que se han venido proponiendo, ninguno de ellos trata que se quite la elección por planilla. Exacto. Entonces, para fin práctico, llegado el momento, va a ser exactamente el mismo sistema. Exacto. Es sentir del pueblo. Muchas veces se comenta ampliamente, dice, bueno, pero ¿y cómo le va a interesar a los señores diputados, que son los que tienen que aprobar estos cambios, meterse la daga internamente? Entonces, ¿cómo romper este círculo vicioso? Porque los que están ahorita ahí, ellos no quieren cambiar nada que les vaya a desfavorecer. Bueno, vamos a ver. Sí, ellos es como que el cocinero, usted le quiera decir que cocinen las cosas de una forma distinta, cuando ellos tienen la sartén por el mango y ellos pueden hacer lo que quieren. Ellos, por supuesto, que no quieren abrir el sistema electoral para la participación ciudadana, porque ellos controlan y monopolizan en este momento el poder político a través, como repito, de las candidaturas. Porque hoy por hoy la costumbre, porque no hay nada legal que lo establezca, ha sido que solo los partidos políticos han postulado candidatos. Pero leyendo la ley, haciendo un análisis de la ley y la Constitución, encontramos que esa palabra solo los partidos no existe. Eso nos llevó a nosotros a concluir que los candidatos, que los ciudadanos sí pueden ser candidatos sin necesidad de un partido político, pero vamos a entrar a ese tema. Le voy a interrumpir un poquito en solo la pregunta. Usted lo que dice es que el texto donde dice solo los partidos políticos no existe. No existe. Ni en la ley de la Constitución. No hay ninguna exclusividad en ningún lado. En la ley ni en la Constitución que diga que solo los partidos políticos pueden postular. Yo creo que eso es una interpretación. ¿Ya? Porque los partidos han monopolizado la escena política y han sido los que han postulado. Y dos, una interpretación por costumbre por parte del Tribunal Supremo Electoral, porque además de eso, ninguna persona ha intentado hacerlo solo o sola. ¿Ya? Siempre ha sido a través del mecanismo de los partidos por la necesidad organizativa que tienen y la posibilidad organizativa que tienen los partidos políticos. Pero una de las posibilidades con lo que usted me preguntaba es la plaza. O sea, la presión ciudadana hacia el Congreso de la República para que hagan lo que nosotros queremos como ciudadanos. ¿Ya? O sea, entonces, la ciudadanía debe estar más enterada de lo que está sucediendo con las reformas electorales, debe exigir que se hagan estos cambios, debe presentarse al Congreso de la República y exigirle a los diputados que hagan las reformas que deben hacer no para favorecerlos a ellos, sino para favorecer la participación ciudadana. Esa es una vía, pero tiene que ser una presión ciudadana muy, muy grande y mantenida durante el tiempo, porque si no los diputados simple y sencillamente retrasan la discusión de las reformas, se pasa el tiempo, la gente se regresa a su casa y después ellos hacen lo que quieren nuevamente. Y la segunda opción es lo que grupo de abogados, politólogos y personas así como usted interesadas en tratar de proponer cosas distintas para el país, hemos hecho es buscarle una salida dentro de la ley actual y una salida y una alternativa electoral y de candidaturas que no tenga que ser reformada y no tenga que pasar por el Congreso de la República. Eso es analizar la ley actual
y buscarle por dónde podemos encontrar una alternativa, y creemos haberla encontrado, una alternativa para no tener que pasar por las reformas y la aprobación del Congreso de la República. Y una de esas es lo que hablábamos, era las candidaturas independientes. Eso es bien interesante, solo como para ejemplificar, en nuestro programa anterior, del domingo anterior, hablamos exactamente con el licenciado César García de Guatemala Futura, que en el 2007 presentó una propuesta de cambios electorales que incluye mucho de lo que está pidiendo hoy el elector, simplemente que venga vetada. Después viene Proreforma y también presenta otra. Obviamente todas ellas deben de ser discutidas, analizadas, pero aquí ni siquiera se les dio trámite, es decir, porque ciudadanos que firmaron no tuvo ningún efecto. Porque tenían el mismo defecto, que era que todas esas reformas propuestas pasan por el Congreso de la República. Exactamente. Proreforma, que de hecho yo en lo personal me opuse al planteamiento de Proreforma porque era regresar a una aristocracia y destruir la democracia en donde todo el pueblo tiene la posibilidad de participar. Pero el vicio ahí era, como era una reforma constitucional, debía ser aprobada por el Congreso y después una consulta popular. Entonces regresamos al mismo círculo vicioso. Al hecho no incide la propuesta y su contenido, sino que al hecho que una petición ciudadana venga vetada, porque a los que están ahí no les interesa moverla en ningún sentido. Pero, a ver, cuéntenos usted ahora un poco cuál es ese camino legal que ustedes han encontrado, porque suena muy interesante oírse, decir, bueno, mire, una persona individual postularse con nombre, con apellido, con foto, que lo conozca su gente y él movilizar o no. Hemos aprendido mucho que recientemente las movilizaciones a nivel popular se han ido ampliando mucho, Carlos, en campañas no tremendamente caras, sino que incluso a través de mucha red social. Es decir, se abre la posibilidad. Pero cuéntenos cómo es básicamente ese planteamiento que ustedes han hecho. Pues fíjese, yo cuento la anécdota porque esta inquietud surge de unos estudiantes en la universidad que me preguntan si una persona se podía inscribir como candidato sin partido político, y me agarró desprevenido y sin pensarlo, porque yo también tenía la tendencia cultural de que solo los partidos políticos han postulado candidatos. Pero me puse a investigar y me fui primero al principio básico de la democracia. ¿Quién es el elemento fundamental dentro de una democracia? No son las organizaciones, ni siquiera las organizaciones de gobierno, mucho menos los partidos políticos, es el ciudadano. Desde la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, las enseñanzas de los filósofos políticos, vemos que el principal actor político dentro de una democracia es el ciudadano y ciudadana, ya el individuo. Entonces nos fuimos a la Constitución y ahí encontramos que los ciudadanos tenemos ciertos deberes y derechos cívicos, ambas cosas. Y uno de los fundamentales derechos cívicos y políticos es elegir y ser electo y optar al cargo público. Uno de los fundamentales derechos cívicos y políticos es elegir y ser electo y optar al cargo público. Eso se repite en la parte dogmática, si lo quiere ver así, de la ley electoral y de partidos políticos, que es la encargada de regir todo lo que es los derechos ciudadanos, la participación ciudadana, las organizaciones políticas y el proceso electoral, porque así lo dice la ley y la Constitución en su artículo 223. Pero este capítulo es un capítulo en donde establece que el derecho ciudadano ustedes los puede ejercer solo con ser ciudadano, ser mayor de edad y estar inscrito como ciudadano en el Tribunal Supremo Electoral o en el Registro de Ciudadanos. No le establece ninguna otra limitación. Después desarrolla el tema de los partidos políticos y aquí viene parte de la discusión donde dice que los partidos políticos tienen determinados derechos y uno de esos derechos es postular candidatos. Y así se desarrolla a lo largo de toda la ley, porque el resto de la ley está desarrollada alrededor de los partidos políticos. Claro. Pero eso no significa que por el hecho de que los partidos tengan el derecho de postular, el ciudadano pierde su derecho a optar. Claro. Porque eso sería una aberración no solo jurídica, sino política dentro del espectro
democrático. Para hacer un corto sumario acá, yo le pregunté hace un momento si ahí decía derecho a elegir, y luego la pregunta que si en la frase que dice los partidos políticos dice tienen el derecho exclusivo de postular. No existe la exclusividad. Pues por un lado no existe en ningún lado. Los partidos, no dice por ningún lado. Inclusive, alguien me decía que en el procedimiento de inscripción de candidatos dice, los partidos políticos legalmente inscritos deberán cumplir con los siguientes requisitos para postular candidatos. Pero eso no quiere decir que solo los partidos políticos puedan inscribir, quiere decir que solo los partidos políticos legalmente inscritos, en contraposición a un partido político que no cumpla con esos requisitos. No tiene nada que ver con la candidatura del ciudadano o ciudadana, sino es referido a la legalidad o no de la inscripción del partido político que desee postular. Es un requisito propio del partido. De los partidos, claro. Exactamente. Uno de ellos es que tengan sus comités ejecutivos vigentes, ¿ya? Entonces un partido político puede estar legalmente inscrito, pero si no tiene el comité ejecutivo vigente, no puede postular candidatos. Claro. Entonces esa posibilidad de los partidos es para los legalmente inscritos, no porque el ciudadano no pueda. Y entonces en el 2015, que era la época electoral, se hizo este planteamiento al Tribunal Supremo Electoral y partiendo de la base de que el ciudadano sí tiene el derecho de optar al cargo público, no tiene nada que ver con que la ley le exija que lo postulen. Es bien importante esto. Una cosa es la postulación y una cosa es optar. Hicimos una consulta y le preguntamos cuál era el procedimiento para que una persona pudiera inscribirse sola. Esa consulta al Tribunal Supremo Electoral. Ante el Tribunal Supremo Electoral. La hicimos a finales de febrero del 2015. Cuando veo la resolución, porque sí me resolvió el tribunal después de hacer un estudio del caso, veo que la resolución tenía fecha de marzo 2015. Pero me la notificaron hasta julio de 2015, cuando ya se habían cerrado las posibilidades de inscripción para las elecciones 2015. Por supuesto que aquí el sistema se defiende. El sistema se defiende como tal y bueno, como yo les digo a mis alumnos, yo no me enojé ni nada, sino que lo tomé con filosofía porque entiendo que es una cuestión, como me han dicho incluso muchos funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, esta es una cuestión política y no necesariamente jurídica. Claro. Porque un cambio de esta naturaleza le quita el monopolio a los partidos políticos y le brinda la alternativa a las personas de conocer a sus candidatos, de conocer a los diputados y a las personas que van a ejercer los cargos, porque hoy por hoy muchos se esconden, digámoslo así, dentro de las famosas listas y las planillas que proponen los partidos políticos. Claro, bueno, y esa forma de elección de planillas dentro del partido, los intereses que ahí se corren, se replican a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, ponen una persona, muchas veces, hay veces que ponen a los menos idóneos, por no decir ningún calificativo peyorativo, en los primeros lugares, sí. Y después ponen a una persona idónea o con una buena reputación en los primeros lugares, pero después en la lista van unas personas que uno como votante no sabe quiénes van en las listas y quiénes ocupan esos cargos. ¿Y sabe qué es lo peor, Carlos? Por ejemplo, en el Congreso. A veces llegan al Congreso y nadie se entera que están ahí porque no hacen nada. Y porque tal vez entraron en los segundos y terceros lugares, el partido tal vez en ese momento era muy fuerte, entran 3 o 4 de la lista y uno no conoce ni siquiera el tercero o el cuarto o el quinto lugar. Y resulta que entonces estas personas pasan desapercibidas, pero no haciendo un buen trabajo, incluso haciendo cosas muy malas y escudándose dentro del anonimato de las listas de los partidos políticos. Entonces esto daría una alternativa para que la gente pueda conocer a sus candidatos, pueda abrirse la posibilidad e incluso yo he hablado con mis estudiantes, con gente muy joven, y todos tienen interés en participar en política, pero no dentro del esquema tradicional actual que se está manejando, porque van a entrar, ¿sí? Muchos de ellos pueden entrar en la juventud tal vez, pero en la juventud, y se lo digo por experiencia propia, la juventud de los partidos son un pozo sin fondo del que uno difícilmente logra salir,
para ocupar una posición en un comité ejecutivo nacional. Llega a la vejez antes de ocupar el cargo. De la juventud pasa a la vejez y no se abre el espectro. Carlos, me parece obviamente una idea sumamente interesante. Ustedes hicieron ya una consulta que tiene una respuesta por parte del Tribunal Supremo Electoral, en la cual entiendo que lo que les dice es que no existe el procedimiento, pero no dice no se puede. ¿Cuál es el paso siguiente? Porque a mí me parece muy interesante lo que ustedes están analizando. Exactamente. Al preguntarle al tribunal cuál es el procedimiento para que una persona se inscriba sola, me contesta que no hay procedimiento. Entonces, la primera premisa que nosotros vemos es que no es prohibido. Exacto. Y la Constitución dice que un ciudadano o una ciudadana puede hacer todo lo que la ley no prohíba. Por lo tanto, hay espacio para hacerlo. Y segundo, entonces, el tema ahora es que el Tribunal Supremo Electoral se atreva, yo creo que serían adalides en la participación ciudadana y en pro del país, si el Tribunal Supremo Electoral se atreve a crear ese procedimiento para que las personas puedan inscribirse solas, porque es un procedimiento administrativo y sabemos que un procedimiento administrativo no puede ser a un derecho superior a un derecho ciudadano. Claro. Entonces lo único que se necesita es que el Tribunal Supremo Electoral cree el procedimiento, ya sea a través de un reglamento o simple y sencillamente establezca un formulario en donde uno tenga que comprobar que es guatemalteco de origen, que es ciudadano, que ponga su DPI, que acompañe una declaración jurada como lo hacen los demás candidatos y que lo inscriban como candidato. No hay ningún otro procedimiento más porque la forma en la que uno puede ejercer sin límite, dice de la ley electoral, los derechos ciudadanos y cívicos y políticos es estando inscrito, teniendo su inscripción y estando en lo que llamamos empadronado y estando en libertad de sus derechos civiles. Aquí ya nos están sacando tarjeta por el tiempo en la tele. No, interesantísimo. Pero una pregunta, ¿cómo le podemos dar un empujoncito para apoyar al tribunal? Porque usted bien dijo, muchas de estas son decisiones políticas. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo puede el ciudadano dar un empujoncito, una presioncita para que el procedimiento caminara? Bueno, usted en lo personal ya me ha dado un gran empujón porque es abrirme los espacios de los medios de comunicación que hoy por hoy han estado muchos cerrados a este tipo de ideas nuevas porque también ellos tienen muchas empresas que manejan medios de comunicación para no hacer el símil entre los dos. Tienen intereses también políticos hasta cierto punto. Esta apertura del espacio y el conocimiento de las personas que sí existe esta posibilidad. Y además de eso, convencer a los ciudadanos que tienen la posibilidad de ser candidatos y que se empiecen a preparar para esa posibilidad, que hagan trabajo ciudadano, que trabajen correctamente, que se hagan una buena reputación, porque una candidatura independiente va a depender de eso, del buen nombre de la persona que se está postulando. Bueno, pues mire, yo creo que es interesantísimo a ustedes que nos han acompañado esta noche. Yo creo que aquí se abre una perspectiva muy interesante en la cual puede, siguiendo lo que la ley establece, ese privilegio del pueblo como soberano y del derecho que tenemos de ejercitarlos, pues yo creo que hay que seguirlo. No podemos cerrarnos con el muro de este sistema político que todo lo engaveta, todo lo deja ahí para que el paciente pueblo guatemalteco siga aguantando. Pénselo muy bien, analicémoslo, apoyemos este tipo de ideas. Carlos, nos vamos a tener que ir esta noche. Doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes que nos tuvieron, pues nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches. Muchas gracias. Guatevisión, lo mejor que ves.